Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta a la Copa, al bla bla y al vino vino. Yo soy Eva. Yo soy Belinda. Y juntos somos los Copa Lovers. ¡Salud! Pues hoy nos acompaña de nuevo Rafael Espinosa, a quien le agradecemos muchísimo de verdad que esté en otro episodio más con nosotras, porque vamos a hablar de qué tema creen que vamos a hablar. Híjole, amiga, qué miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, sí, yo también, ¿verdad? No, más que miedo, vamos a hablar de un tema que es el exorcismo. Cuando ya la medicina se da, entre comillas, por vencida y ya no saben qué hacer con un paciente, pues bueno, ahora sí que se puede recurrir a esos métodos que ahora nos va a hacer favor de explicar Rafael. Pero sí, vaya que nos pensamos mucho en hacer este episodio, porque el episodio anterior que estuvimos platicando, que nos contó Rafael, nos tenía así, ¿no? Estábamos, bueno, sí, detrás de cámaras hubo una buena plática acerca de este tema. Sí. Y bueno, es un tema que muchas veces lo ves como, en las películas, literal, sí, ¿no? Sí. Literal en las películas, claro que eso no pasa, claro que está todo exagerado. Y sobre todo claro que no existe el demonio, ¿no? Sí, ese es el gran dilema, porque al final, el demonio es un ser espiritual. ¿Existe? Pues existe. Digo, si somos atentos a la teología básica, pues el demonio existe, es un ser espiritual. Recordemos que no tiene cuerpo, no tiene un sistema emocional como nosotros, son inteligencia pura. Y son conciencia pura. Ellos conocen solamente por saber, por ver, por estar, pero ellos no sufren como nosotros sufrimos, no sienten dolor, no sienten amor, no sienten nada, porque no tienen cuerpo. Ellos son inteligencia pura, fueron creados como inteligencia pura. Oye, y una inteligencia súper fuerte, ¿no? Porque claro que no saben dar la vuelta y claro que su mayor fuerza es, claro que no existo, ¿no? Claro, la primer gran tentación del demonio, si la gente cree que existe, es hacer creer que no existe. Exacto. O sea, claro, es que si no existe, ¿por qué me tendría que preocupar por el demonio? ¿No? Entonces, cosa que también es cierto, no es tanto preocuparse por el demonio, sino saber que existe y saber que existe una acción del demonio que es patente en la vida y en muchos niveles, claro, no solamente en la parte de las posesiones que tiene que ver con los exorcismos, sino en otras áreas y en otros niveles que tiene que ver con todo mundo. Todo mundo y en todos lados y a todos los niveles, porque conforme van pasando los años y uno se está haciendo más joven, yo veo que el demonio está en todos lados, en cualquier tiempo, y no descansa. Ahora sí lo siento como que está todavía más, bueno, en todos los tiempos. Pero ¿será que yo ahorita a lo mejor estoy o más receptiva o más preocupada? No sé. Pero sí lo siento así como que, ya déjanos descansar tantito, ¿no? Sí, es cierto. Y sin embargo, el demonio no puede hacer todo por un simple principio. Dios no lo permite. O sea, básicamente la acción del demonio es tentar. Es la tentación en cualquier nivel y en cualquier circunstancia. Pero siempre la decisión última la toma el ser humano. Siempre. O sea, no podemos, y eso es algo muy común, no podemos echarle la culpa al demonio de nuestras decisiones, porque son nuestras decisiones. Y eso es lo más difícil. Y eso es luego muy nuestra voluntad, fuerza de voluntad, pues como que no se ve media rota y así. Sí. Oigan, no sé si se han observado de repente, ¿no? O incluso nos puede pasar que no sé si estás mal en tu matrimonio y demás, está alguien por ahí detrás hablándote bonito y diciéndote que bueno, todo está, que eres la mujer más hermosa del mundo, que eres el hombre más guapo del mundo y demás. O sea, ¿cómo está latente la tentación, ¿no? Y en los momentos de más flaqueza, pues, que puedes estar más susceptible. Sí, Asmodeo se llama el demonio que ataca a las parejas. ¿Asmodeo? Asmodeo, claro. Asmodeo se llama, sí, claro, todos los demonios tienen sus nombres porque muchos de ellos tienen sus funciones específicas. Asmodeo es el demonio de las parejas, ¿sí? Es decir, es el que pone tentación, ojo, eso sí hay que insistirlo, pone tentaciones de infidelidad o pone tentaciones de rompimiento de pareja en cualquier sentido, se llama Asmodeo, pero no lo podemos culpar, igual, o sea, quiero decir algo fuerte, no podemos culparlos de nuestras decisiones porque ellos nos tientan. Pero la última palabra siempre la tiene uno, y es uno el responsable de eso. Pero el de Asmodeo es el demonio de eso. Aparece en la Biblia, en el libro de Tobías, que es el que mataba a todos los que
la mujer de Tobías, después con la que se casó, los mataba antes de que pudieran tener relaciones en el matrimonio. Se casó la mujer de Tobías muchas veces antes de Tobías. Y Asmodeo, ¿quién fue el que ayudó a Tobías? Pues el arcángel San Rafael, para expulsar a Asmodeo de esa relación. Asmodeo se conoce como el que incide, el que pone tentación en las relaciones de pareja. Así es que, Asmodeo, por favor, aléjate. Aléjate. Oye, Rafael, tú como teólogo, ¿cómo puedes saber si alguien está poseído? Ay, ese es muy buen tema. En internet hay muchísimos videos sobre estas cosas, muchísimos, y es un problema muy grande porque vamos poniendo el proceso. La mayor parte de las veces no están poseídos. Estoy diciendo que de los casos que llegan a pensarse que tienen que ir a acudir a un sacerdote exorcista, no todos los sacerdotes pueden hacer el exorcismo, solo aquellos que el obispo autorice, y tiene que ser sacerdote, no puede ser un laico, es un sacerdote que el obispo autorice a hacer exorcismo. La mayor parte de las veces, ¿qué les puedo decir? De 100, 5. Los otros 95 al psicólogo. Y entonces, para saber eso, yo sí recomiendo, y se recomienda que primero vayan a las instancias médicas, psicológicas y psiquiátricas. Si no hay una explicación a ese tipo de enfermedad o de padecimiento, y aquí tienen que ser muy humildes también los psicólogos, si no pueden dar un diagnóstico adecuado, entonces sería bueno que acudan a un sacerdote exorcista para que pueda ayudar a esa persona. Oye, pero nos acercamos a cualquier iglesia cercana a nosotros y decimos, oye, pues fíjate qué me pasa. Sería lo ideal, pero la mayor parte de los párrocos no les gusta eso, no quieren tener tratos en eso. Mi recomendación es, vayan a la arquidiócesis o a la diócesis correspondiente y pregunten por quién es el sacerdote exorcista encargado. Sí. ¿Esa información me la pueden dar así directa? Sí, porque el peligro es que uno va a una parroquia con un sacerdote que tal vez no le interesa, porque dentro de la iglesia también hay mucha pugna sobre este tema. Entonces hay mucha pugna porque hay quien no son muy creyentes de eso y otros que sí son muy creyentes. Lo mejor es ir a la diócesis respectiva y decir, oiga, fíjese que tengo un problema, necesito conocer si hay un sacerdote exorcista porque quiero ver un caso que me pueda apoyar. Entonces ese sería el camino ideal, porque llegar con el párroco de la iglesia, pues el párroco lo puede minimizar, decir, no pasa nada, no, mire, está bien, estás exagerando, o vete al médico, sí, pero no funciona así. Pero la recomendación siempre es que vayan a la diócesis y busquen, una vez que agotaron las instancias médicas, psicológicas y psiquiátricas, porque también en el DSM de los psiquiatras existe la enfermedad que tiene que ver con trastorno, que tiene que ver con casos de posesión fingidos. Entonces hay ciertas cosas que el sacerdote va a discernir, como si es posesión, que es lo más alto, si la persona rompe con un esquema de un diagnóstico tradicional, que pierde control de su cuerpo, porque la posesión es eso, el demonio posee tu cuerpo y bajo ciertos rituales, el ritual del exorcismo, pues se empieza a convulsionar, empieza a tener problemas para ser el mismo, sino que puede perder la conciencia, ponerse los ojos en blanco, las manos se le empiezan a poner rígidas y el sinfín de cosas que a veces salen en las películas, ¿no? O sea, vomitar objetos, clavos, que las manos se les pongan como garra, la cara deformada, esas monerías que de pronto salen, que no es lo más grave. No es lo más grave, son partes de la posesión y consecuencias. Porque al final el demonio no posee el alma, posee el cuerpo. La persona poseída... Pero eso es lo que quiere el demonio, poseer el alma, o el demonio jamás posee el alma. Claro que el demonio quiere que la persona se condene. No que posea el alma, no va a poseer, pero quiere que se condene. Lo que hace es hacer padecer y sufrir a la persona que está ahí. O sea, eso para sí, que le entregue ahora sí que su alma, por decirlo de alguna pues, manera. O sea, más que entregar por el alma, por hacerlo padecer. Sí, porque pueden ser personas muy piadosas, o que se convirtieron muy piadosas, que no es lo más común, es de hecho muy poco común, y generalmente las posesiones son gente que no es muy piadosa, o que no es nada piadosa, pero cuando son muy piadosas, pues la persona se puede salvar. Y hay películas, por ejemplo, no todas las películas son buenas, pero no son fiables. El exorcismo de Emily Rose, ese es muy fiable, muy el caso que fue en Alemania, ¿no? Hay otra película muy buena, se llama Nefarious, algo así. Es también muy buena, ¿sí? Entonces, son casos más cercanos. A lo otro son puro Hollywood, ¿no? Pero lo que pasa y lo que sucede ahí a veces se queda corto con la realidad. Estar allí es distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que
El sacerdote tiene que diagnosticar si aquello es una enfermedad mental o no. Para eso el sacerdote tiene su propia ciencia de discernimiento para ver eso, aunque hay casos que físicamente se pueden ver. Okay. Oye, y Rafael, por ejemplo, tienen así como un equipo, nos comentabas la vez anterior de que está un médico, un psicólogo, tienen así como su equipo, pues como cuando vas a hacer una operación, ¿no? Que está el anestesiólogo y así. Sí, muchos, pero no la mayoría. Hay gente que les asiste, porque necesitan controlar a la persona que está poseída, por ejemplo, a veces hay que sostenerla, a veces tiene una fuerza enorme o ya se pegó al techo, ¿no? Como el hombre raya, hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo y se necesita asistencia. El sacerdote siempre tiene asistentes, que su labor es orar y ayudar físicamente limpiando los vómitos, los clavos, todas esas cosas que luego salen. ¿Esa es la labor del sacerdote? No, el sacerdote tiene que de los ayudantes. Okay. Los ayudantes tienen que hacer eso. En el mejor de los casos, tendría que haber un psiquiatra, un médico, un teólogo, para poder discernir juntos, porque hay que aclarar una cosa. El rito del exorcismo se hace porque no se puede probar que haya una causa médica, psiquiátrica, psicológica que justifique. Ningún sacerdote puede afirmar con certeza, ahí está el demonio. No se puede, o sea, se hace el ritual por eso. ¿Por qué? En tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, los epilépticos eran poseídos, pero no se conocía la enfermedad. Entonces, ¿qué hacían? Pues se aplicaba el ritual del exorcismo y funcionaba. Dios se encarga para que funcione siempre, ¿sí? Bueno, no siempre pues, porque depende también de la persona, pero en esos tiempos Jesús a un poseído que tenía epilepsia lo curaba, lo exorcizaba. Pero ahora ya se sabe que es epilepsia. No se sabe si ahora los poseídos que se les hace el ritual del exorcismo se curen y que tal vez dentro de 100 años se descubra que esa enfermedad se llama de tal o cual manera. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar el ritual del exorcismo cuando no hay ninguna otra explicación. Ya cuando está la causa perdida, así por decirlo es, de alguna manera. Pero es que ningún sacerdote puede decir, es que estoy seguro que es el demonio. No, puede decir, pero de que el demonio actúa de estas zonas, actúa. Eso es indudable, porque el caso menos raro, o sea, la posesión es el más extremo, pero todos podemos tener algún tipo de opresión o vejación en nuestra vida, siempre, o sea, está en la gente común, tiene más y hay signos y hay síntomas y hay actividades que así hay que cuidarse mucho. ¿Cómo cuáles? A ver, platícanos. Ay, no vaya a romperle el corazón a mucha gente. A ver. No, a ver, hablan en videos, sacerdotes, las puertas, que uno dicen, que no abran puertas, que no hay que abrir puertas. Okay. Yo no le llamo puertas, yo creo que Dios es como una luz y uno se aleja de la luz con ciertos ritos y prácticas y ciertas actividades que parecen muy, muy nobles. Claro, satanismo, misas negras, obviamente eso te aleja de la luz y te acerca mucho a mayor impacto del demonio, pero hay otras que son tan sutiles que no quiero aquí romper el corazón a nadie, pero el New Age ha traído muchas pseudoterapias psicológicas que ha hecho que la gente se aleje. No está mezclado necesariamente con el demonio, pero puede ser que muchos curanderos, muchos que pueden curar enfermedades, sea una cosa que te aleja de Dios. Les voy a poner un caso. La iglesia no acepta, por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿sí? ¿Cuál es el problema de las constelaciones familiares? El problema de las constelaciones, primero, que científicamente y la iglesia, la teología y la ciencia van muy de la mano. O sea, no es una terapia aprobada, las constelaciones. Si tú le encuentras en la constelación un sentido y empiezas a curarte por la constelación, ¿en quién estás poniendo la confianza? Sí, en la constelación. En la constelación. ¿Y dónde quedó Dios? Te aleja. Es muy sutil, o sea, no pensemos que el demonio es tan tonto como para no ponernos las cosas feas, ¿no? O sea, yo siempre les digo a la gente, el demonio no se te va a aparecer, porque si se te aparece, la persona inmediatamente se pone a rezar, y eso no le conviene. Es las cosas bonitas, una constelación bonita, una señora que puede ver y curar, y que entonces, y parece muy bueno, y hasta tienen crucifijos atrás, y luego angelitos, y cuidado, ¿en quién empiezas a poner tu fe? ¿En la constelación, en la curandera, en el reiki, en el todo eso, o en Dios? Y esas son cosas que te van alejando. Luego la gente dice, cuando va a esas cosas, es que yo Dios lo tengo en mi corazón, dentro de mí. Y yo digo, sí, como un escapulario. Dios está dentro de ti, está cerca de ti, y tú no estás cerca de Dios. Es decir, es tener al Dios escapulario. Cuando traes al Dios escapulario, no existe realmente un compromiso de acercarse a Dios. Es como un curarse en salud, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente,
pues el satanismo y todo eso, sí son cosas que definitivamente te acercan peligrosamente, pero las otras son mucho más comunes. Más sutiles. Y muy sutiles, y te empieza a alejar sutilmente y empieza a haber conflicto. Por eso a veces digo yo, no hablo mucho de esto porque llega a haber esa crisis. Y la psicología, estrictamente hablando, te da una buena pauta de discernimiento. Uno ve, hay una página donde dice todos los pseudoterapias, que hay una página registrada de eso, de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, y te dice todas esas, y uno dice, híjole, sí. Y coincide con la lista de eso. Ahora, también es cierto que dentro de la psicología ya se está estudiando ahorita, aunque todavía está nebuloso, la relación entre ciertas enfermedades psiquiátricas y las posesiones demoníacas y la vejación demoníaca, porque se ha descubierto que el narcisismo se parece mucho al mismo proceso que el demonio utiliza para entrar en la gente. Ay, O sea, las etapas del narcisismo coinciden con las etapas de cómo el demonio va entrando en la vida. Oye, sí, porque se te presenta un chavo encantador o una mujer encantadora, los bombi, ¿no? Amable, que te llena de lujos, de regalos. Igual que el demonio, ¿no? Igual que el demonio, siempre ya te da cosas buenas. Ya que te tiene amarrada, ahora sí te empieza a aislar de las personas que te quieren. Así es, igual el demonio, te empieza a aislar, y después empieza, la humillación, el golpeteo, la crítica constante, etcétera. Sí, el quitarte la autoestima. El quitarte la autoestima, igual que el demonio. Entonces, este es un área que está muy nueva y que todavía no se deciden muy bien que la está estudiando. Salud por eso, que no nos encontremos y que no seamos unos narcisistas en la vida de nadie. Mucha gente dice, bueno, el padre, hay dos grandes referencias en esto de las posesiones y exorcismos. El padre Gabriel Armor, que acaba de fallecer hace algunos años, y el padre José Antonio Forté. Él es un demonólogo y el padre Armor era el exorcista del Vaticano, pues. Y él dice que no puede asegurarlo porque nunca lo pueden asegurar, que tal vez en los psiquiátricos debería de ir de vez en cuando un exorcista a ver cuántos están ahí medios afectados. No hay una relación directa, pero sí se sospecha que puede haber algún tipo de afectación demoníaca seria dentro de los gente que está en psiquiátricos con enfermedades fuertes. Sí, porque no están en sus cinco sentidos, ¿no? O sea, no son sanos. No son sanos, están afectados. Exacto, mentalmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno tiene que respetar, pues sí, la labor del psicólogo, psiquiatra, pero también hay que ser abiertos a esa otra posibilidad. Yo tenía un amigo psicólogo que tenía una cruz de San Benito, con la medalla de San Benito. Llegaba un paciente así y le decía, y lo tenía en una bolsita, y entonces le decía, a ver, sosténme esto mientras platicamos. Y el otro lo sostenía. Era una cruz con la vena de San Benito que estaba exorcizada. Entonces él trataba de ver si en la plática empezaba a sentirse incómodo, porque los que están poseídos, lo primero es que sienten incomodidad ante los artículos religiosos, símbolos, todo eso les incomoda. No necesariamente tienen que entrar a un templo y puede entrar a un templo y sentirse incómodo, estar le puedes dar un rosario y entonces esa es la manera que él hacía, y él tenía mucha conexión con un sacerdote exorcista y sí le derivaba algunos casos, y él iba, ¿no? Y juntos discernían tanto el sacerdote como él. ¿Qué es eso? Por eso se llama discernir, no se llama diagnosticar. El sacerdote discierne, el psicólogo psiquiatra diagnostica. Entonces, el discernimiento tiene que ver más bien con una capacidad que una parte es infusa de Dios y que otra parte es conocimiento humano, para saber si alguien está poseso. Pero los primeros signos son físicos, ¿no? Que se empiezan a retorcer, y hay demonios mudos, hay unos que son mudos, entonces cuesta mucho trabajo y el sacerdote tiene que ser muy, muy santo para poder detectar. El maestro del padre Armot decía que tenía oleada santidad porque él detectaba inmediatamente cuando los veía. El padre Cándido, que era el maestro de Gabriel Armot, decía que él detectaba, nomás de verlos, cuando el padre Armot les echaba bendiciones y no pasaba nada. Los bendecía y no pasaba nada, empezaron a recibir y no pasaba nada. Decía, es que hay unos que son mudos. Ay, y eso, y cómo, o sea, mudos que no tienen ninguna reacción. No tienen ninguna reacción, así es. ¿Por qué? Porque no conviene darse a notar. Ojo, volvemos al principio. El ¿cuántos demonio demonios no mudos quiere... no traeremos a nuestro alrededor, Dios santo? Ay, qué miedo. Pero no hay que tenerle miedo. Esa es una cosa que luego la gente piensa que cuando me dicen, oye, si a ti no te da miedo que ayudes en algún exorcismo, que se te vaya a pegar. No es como la gripa, o sea, no es como la gripa. No se sube, no se te pasa, no.
No, eso es algo de la persona. Y acuérdense que el principio básico es solamente lo permite Dios por algo, por un bien superior. Pero ya que lo expulsan, ¿a dónde se va el...? A recorrer el mundo o al Para abismo. otra víctima. Bueno, sí, puede ser, pero a caminar al abismo. Es lo que hacen, o sea, también ese es un misterio. ¿A dónde realmente se van? Oye, Salen. Rafael, y por ejemplo, cuando tú has participado en alguno de estos rituales, no sé si se podría decir, o Rituales bueno, de sí, exorcismo, sí. ¿qué caso te ha impactado así que dices, no, bueno, es que yo nunca había visto algo así, o que te quedaste así como mudo, como el demonio? Sí, me ha tocado pues, muchos muy impresionantes, pero tal vez para mí el más impresionante es no cuando levitan, no cuando se torcen la cabeza y se les pone la cara de rostro como de bestia, las manos como garras, vomitan clavos, vomitan piedras, vomitan un montón de cosas. No, ese no. Yo creo que el que más me impresionó fue el caso donde un varón, puedo decirlo así, varón para no decir joven y viejo, el demonio conoce tu vida porque te ha visto. Entonces empieza a decir los pecados ocultos de todo el mundo, los que está ahí. Eso sí es impresionante. Así sacar los trapitos sucios. Imagínate el psicólogo. Sí, claro, pero la trampa aquí es, no te debes distraer. Ah, ok. Por eso- Lo hace para distraer. Así es, lo hacen para distraer para que uno no ore, para que uno se ponga nervioso, para que uno... Entonces, claro que hay pasos para exorcizar y lo primero es, no vas a ponerte a platicar con el demonio. No te pones a platicar, no, porque no vas a poder ganar una discusión ni una plática y además es el príncipe del engaño. Te va siempre a querer engañar. Te va a llevar a su terreno para ahí ganar. Así es, entonces... Pero vas orando desde que entras a la casa, a la habitación, o primero observan y después empiezan a No, orar. nos dicen, pásale, vamos a empezar, se sienta la persona, entonces el padre empieza a hacer la oración y nosotros empezamos a orar. Oye, y la persona que va poseído, o sea, ¿qué reacción tiene o qué? ¿Algunos entran por su voluntad o...? No, claro, es que nadie va a ser exorcizado si no es por voluntad propia. Nadie, o sea, nadie va a la fuerza a que lo exorcicen. Si no es por voluntad propia, nadie. Ah, o sea, nada de que tengo un familiar y vengan a mi casa No, para que no. vean a mi familiar. No se puede. No, tiene que ser con voluntad. Porque si no, no funciona. Y no es porque Dios no pueda, sino porque la persona no quiere. Claro, Ya, mientras ya. tú no Otra quieras... vez nuestra decisión. Otra vez nuestra decisión. Al final es nuestra decisión. O sea, todo es al final decisión. El demonio, por un lado, por otro, por abajo, por arriba, de manera fuerte, de manera débil, pero al final es nuestra decisión para no echar la culpa al demonio de todos nuestros males, ¿no? O sea, nosotros somos los que hemos descuidado el Sí, terreno. o sea, la decisión fue entrar en esto, ahora nosotros tenemos que decidir salir de esto. Así Claro que es. con la ayuda. Y por eso a veces los exorcismos pueden tardar mucho, pueden tardar muy poquito. Puede ser que con una sesión, y hay exorcismos que duran años. Sí. Ay, ¿en serio? Años. Yo escuchaba años. el otro día un sacerdote que comentaba que él había participado en un exorcismo que duró 7 años. Y es poquito muchas veces. Pueden durar 20 años. Ay, no es cierto. Pero porque depende mucho, a ver, de la persona que está exorcizada. Si empieza a llevar una vida más cercana a Dios, entonces va a ser más fácil. Pero si no, y también depende de la fe del sacerdote, entonces puede tardar mucho. Y hay casos en que a veces ni se terminan de liberar completamente. Y no es porque Dios no pueda, es porque la persona. ¿Y a dónde irá esa alma? O sea, si muere antes de concluir el proceso. De concluir Puede confesarse antes, ¿no? Y llegar pues, al purgatorio, después al cielo, lo que sea. O sea, el demonio posee el cuerpo, no el alma. Puede ser gente, como el caso del exorcismo de Emily Rose, pues gente que pues, es devota, es una persona, Emily Rose era una mujer muy devota, y entonces permitió Dios una posesión para poder dar una enseñanza y hacer un cambio en una comunidad específica. Pero le preguntaron a ella, la Virgen le preguntó, mira, es por esto, ¿quieres que seguir o quieres que ya? No, y ella optó por sigamos. Voy Qué a valiente. verla. Sí, esa es muy buena esa película. Sí, ya la Muy, viste, muy buena, no la he sí. visto. Y es muy cercana a lo que dicen que pasa. Pero hay todo un ritual, el ritual es muy sencillo, hay que preguntarle el sacerdote, ya que está ahí, ¿quién eres? ¿Cuántos son? Ah, pueden ser varios. Pueden ser varios, ¿Y puede la ser uno, persona puede ser sabe? muchos. ¿Y la persona No. sabe, la que está No, poseída? la persona cuando termina el ritual, Ah, de pronto, digamos que despierta como cuando se quita la hipnosis y no se recuerda nada. Nada. Ni que vomitó clavos. Ni que vomitó nada. clavos, ni nada. Ni No, se nada. lastima, nada. No. Ay, me duele la garganta. Ay, sí. No, la garganta porque vomitó clavos. Ay, No les pasa nada. No les Nada. pasa nada. No. Oye, y pueden ser, yo digo, no sé, espero,
¿Tienen que ser por lo general adultos o puede haber niños también? Puede haber niños. Bebés, ¿no va? O sea, Sí. ¿también? Sí, pero eso es por causa de los papás. No. A ver, para que alguien Ay, esté Dios. poseído tiene dos caminos. Que ellos hayan buscado eso, o sea, porque la posesión es un acto voluntario, que no todas las veces pasa. De pronto dice, quiero hacer un contrato con el demonio, ¿no? Pues tú puedes decir lo que quieras, pero si Dios no lo permite, no va a pasar. Si llega a pasar algo, que tú hagas prácticas satánicas, ouija, todas esas cosas, pues es posible, seguro te alejas de Dios, pero es posible que tengas una posesión, pero tú lo quisiste. ¿Sí? Tú Es un abriste acto esa voluntario. puerta, pues. Tú abriste esa puerta, ¿no? Pero los papás, por ejemplo, pueden ser, si la mamá, la abuela se dedicaba, era bruja, la mamá le hizo la brujería, pues los hijos pueden salir poseídos. Pero porque hay una especie de contagio o de consecuencia de las prácticas oscuras. Si Dios lo permite, otra vez volvemos, si Dios lo permite. Porque si Dios no lo permite, hagan lo que haga cualquier brujo, nada. De hecho, la mayoría de los brujos y todas esas son charlatanes. No hacen nada porque Dios no lo permite. ¿Sí? Por eso me pregunta la gente, oye, sí, ¿y cómo hacerle para...? Simple, si tú haces tu oración, si tú estás en Dios no de escapulario, ¿no? O sea, realmente me acerco, realmente hago, realmente mi práctica religiosa, mi oración, mi rosario, todo eso, no tendrías por qué preocuparte de nada, absolutamente de nada. De nada. Sí. Ay, no, qué Santo tema, Dios. qué bárbaro, Rafael. Oye, Rafael, y en sí, el exorcismo, ¿qué es? O sea, ¿tú cómo lo defines? Es un ritual, es una oración máxima de liberación para casos de posesión, aunque no es la única oración de liberación, porque también hay vejaciones, hay infestaciones, hay obsesiones, que se utilizan algunos rituales que pues no son de exorcismo, pero son de liberación. Oye, ¿Obsesiones? Perdón. Obsesiones, ándale. vejaciones y obsesiones. El chico que escucha música, rock pesado, entonces empieza a tener como comportamientos obsesos sobre ciertas actividades. Puede haber una parte psicológica, pero también hay una parte espiritual. Entonces son las obsesiones. Hay como 3 niveles, ¿no? En la opresión todos lo vivimos. Todas las tentaciones más normales es algún tipo, podemos tener opresiones, porque el demonio puede mandar especies inteligibles a nuestra cabeza. Alguien dice, oye, ¿el demonio puede ponerte pensamientos en la cabeza? Sí, pero nunca tendremos la certeza de saber cuáles vienen del demonio, cuáles propio de uno, ¿no? Entonces, ante esas cosas, como no lo podemos saber, pues uno está atento. Entonces, esos pensamientos, esas cosas que suceden, se llaman mociones. El demonio los puede hacer a nivel de opresión a todos nosotros. La tentación de una cosa, la tentación de otra, y también juega la psicología de uno. Pues si una persona es enojona, es flemática, enojona, uno no puede decir, no, es que el demonio te está tentando con enojos. Pues no te necesita, o sea, se enoja solito, o sea, No requiere ayuda. no requiere ayuda, o sea, es parte de la naturaleza. Entonces, por eso siempre es bueno ver al psicólogo, pero también tener su práctica religiosa, porque no podemos distinguir las mociones que vienen del demonio, las que vienen de la propia naturaleza y también de Dios, ¿eh? También Dios da mociones en esos estados. El segundo nivel más cerca de la posesión es la obsesión, incluyendo vejaciones, donde ya hay el brujo que contrataron para hacer un amarre al muchacho y entonces de pronto hay síntomas, por ejemplo, sobre todo en el estómago y en la cabeza, de cosas que los médicos no pueden saber qué es. Generalmente es en la cabeza y en el estómago. No tienen explicación y le buscan de un lado y le buscan de otro y no hay una razón médica, pues es que puede ser una obsesión. Debe ser una vejación porque a alguien le afectó. Generalmente Dios no lo permite, pero a alguien le pudo haber afectado, ¿no? Cabeza y estómago, las entrañas y la cabeza, eso es fundamental, eso es, digamos, si me preguntan, lo primero que tienes que ver eso. Otra es, pues le va muy mal en los negocios, por más que hace, por más que tenga, a veces ahí hay algo, o una enfermedad. Cuando una madre maldice a un hijo, se cumple, en muchos casos se cumple. Ay, Dios. Sí, porque sí hay, no quiero que te cases con ese hombre, o no te quiero que, entonces te maldigo a ti y a tu familia, ¡pac! De pronto hay enfermedades, hay un montón, y entonces hay que ir. Sí, porque hay familias Sí, estrelladas, sí, así sí. como personas estrelladas, ¿no? Así o sea, es. no buena estrella, sino estrelladas. Estrelladas. Entonces hay que ir con un sacerdote para una liberación, pero no es posesión, son vejaciones, algo que viene de afuera. La posesión viene de adentro. La vejación es algo, la vejación, opresión y obsesión son cosas que vienen de afuera. Deseos de Deseos otras de algo. personas que te vayan Sí. mal. Los brujos, chamanes,
los que son chamanes y que de pronto, pues esas son cosas peligrosas. Incluso dicen, es que la magia blanca y la magia negra. No hay magia blanca y magia negra. Es magia. Todo es magia y todo te aleja de Dios y puedes tener consecuencias por eso. Que de chico me hicieron un amarre porque entonces porque alguien me quería hacer, pues malo eso. Y que la foto y que no sé qué. Ándale, que llevas Sí. la foto y que... Sí. Y aunque la mayor parte de las veces no funciona, sí hay una parte de la fe que se nos pierde, porque se pierde en eso. Oye, ¿y dónde está el angelito de la guarda? También... O sea, nomás se queda viendo ahí. No. Pobre, ya le No. tocó. Si no estuvieran los ángeles de la guarda sería peor. Pero, ¿qué hace? O sea, ¿qué? Protegerte. Sí te protege. Así como hay emociones malas, también hay emociones buenas. Y todos tenemos, eso teológicamente ya se sabe, todos tenemos un ángel custodio. Sí. Y hace tanto que no le rezamos a nuestro ángel custodio. Cuando somos niños le rezamos al ángel de la guarda. Ya de grande ya no les rezamos. Sí, lo olvidamos. Lo olvidamos totalmente y es una gran protección, porque es el que genera o el que comunica las emociones buenas a la persona. Hagan un experimento, la gente que nos ve, muy sencillo. A ver. Cuando tengan la oportunidad, o bueno, no cuando lo tengan, cuando sientan que tengan la tentación de algo, los reto a que le recen al angelito de la guarda, al ángel custodio, y van a ver cómo desaparece. Digo, eso ya está más que probado. A ver, yo no entendí. A ver, Sí. ¿cómo? A ver. Cuando de pronto exista una tentación, cualquiera que ésta sea, o escuchar algo prohibido, o hacer algún daño, etcétera, recen al ángel de la guarda, al ángel custodio, y recen también a María. Y les apuesto 100% que eso desaparece. Ah, mira. Pues hagamos la práctica. Hagan la práctica. Lo que pasa es que hasta para eso hay que tener voluntad de decir, bueno, lo voy a hacer. Sí, desde con conciencia, ¿verdad? Con Hacerlo conciencia. Pero siempre, yo digo, siempre, hay que acompañarse de un profesional. Los psicólogos pueden ser muy ateos, pero son muy útiles, son muy fiables en muchas cosas. También los psicólogos deberían de aprender un poco de teología y de demonología para que conozcan que no toda la realidad es psicológica, sino que hay entes inteligibles o que sucede. Claro, Oye, no, ¿la no Ouija cerrarse. sí es un portal o eso es puro...? Se dice que es un portal, pero no es, o sea, en pocas palabras, no es bueno. Porque estás invocando directamente algo que no es Dios, y ese algo, el demonio es muy mentiroso. Puede ser, dicen, es que es un espíritu que está errante. No hay acuerdo de eso. Si realmente todavía no hay acuerdo sobre si hay almas errantes, que dicen muchos que sí, otros dicen que no, o puede ser el demonio ocultándose, disfrazándose de alma errante. Y eso es muy real. O sea, el demonio, a ver, es un ser muchísimo más inteligente que cualquiera de nosotros y de que muchos de nosotros juntos, toda una sociedad junta, no es capaz de superar la inteligencia de un ser espiritual. Oye, tú como teólogo, digo, saliéndonos un poquito del tema y que estamos cercanos al Día de Muertos. Halloween. Halloween Sí, primero, sobre todo Halloween. sí, Halloween primero, que bueno, yo siempre les dije a mis hijos, el Halloween es, te disfrazas de lo que tú quieras disfrazarte, Y pides pides dulces. dulces y san se acabó. Sí. Eso era lo que yo manejaba con mis hijos de chicos y ellos se fascinan que de piratas, que de princesas, que Sí. de lo que fuera, ¿no? Y el Día de Muertos, que esa ya es una tradición ahora sí nuestra. Uh-huh. Los fantasmas. A ver, ¿sí ¿Sí existen? existen? Sí, ¿No sí existen. A ver, ¿o es nuestra imaginación que queremos que vengan y verlos? Sí, a ver, las almas errantes Sí. dicen, entre ellos el padre Armod y el padre Fortea, que sí existen. Podemos decir fantasmas o no, pues, pero son almas que están como que todavía no están donde deben de estar. Como que no aceptan que ya van para arriba y quieren Pues sí seguir lo acá. aceptan. Y en algunos exorcismos de gente que dicen que están poseídos por algún espíritu que no es el demonio, sino un alma errante, se le pregunta y por más que tratan de sacar a ver si es un demonio, no le sacan. Y dicen, bueno, no es el demonio, podemos conjeturar que es un alma errante que está esperando o que está tratando de llegar a un siguiente plano, a la luz, como sea. Por eso hay que orar, por eso es el Día de Todos los Santos. El Día de Muertos, uno no es que invoque a los muertos, el alma está donde se le ama. Hay lo que se llama la comunión de los santos y la comunión con todos nuestros ancestros. Hay una comunión que no tiene que ver con que los voy a llamar para que vengan. Y no tiene que ver con que los vas a ver, pero sí lo sientes. Pero si los sientes, los percibes, ellos te perciben porque se comparten el amor. O sea, lo que sí existe es, y eso es normal en la iglesia, es la comunión con nuestros santos difuntos.
Entonces, el alma está donde se le llama. La abuela, el abuelo, el papá, la mamá, de pronto está presente, no solo como un recuerdo, sino también como una experiencia de amor con nosotros. Mi cumpleaños, mi abuela acostumbraba llevarme al templo de San Rafael todos los años cuando era mi cumpleaños, y hasta que murió siempre me llevó. Pero cuando falleció, yo estaba una vez llegando a mi trabajo y dije, ay abuela, o sea, si todavía me quieres, ayúdame a encontrar un estacionamiento. En ese momento iba saliendo un auto de la primera vez. Y tu abuelita así de, Quítense, que era mi nieto, ¿no? O sea, eso es lo que se llama la comunión. No es que uno hable con ellos, no es espiritismo. Los espiritistas tratan de hablar con... No se trata de hablar, es identificarse en el amor con sus difuntos, y el amor de los difuntos, por eso dice, el alma está donde se le ama. Claro, yo tengo una anécdota. Cuando mi hijo tenía 1 año, él habló muy chiquito, pronunciaba palabras así muy clarito, y era muy desvelado y no me dejaba dormir, y bueno, era un cohete en la noche para poder bañarme, bueno, era un relajo, ¿no? El caso que no se dormía. Y tengo una foto de mis papás siempre al lado mío, en mi cuarto, y me acuerdo que volteé así desesperada y le dije, ay papi, por favor ayúdame, ya no sé qué hacer con este niño, ayúdame. Pero ella, pues bueno, pues se quedó un ratito tranquilo, vi que lo acosté en su cunita y así, se quedó tranquilo, no, hombre, aproveché y me metí a bañar y demás, ¿no? Y salgo y hasta asustada yo. De algo le pasó. Sí, no oigo ruido. Sí. Y estaba muy tranquilo, ¿no? Y le digo, hola, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque estaba con un carrito. Estoy jugando. Y yo, ¿con quién? ¿Con él? Y yo, ay, Dios mío. No era para tanto, papá. O sea, nomás era que me lo durmiera. Hagan un experimento. Los niños, ahora que hablan de eso, los niños tienen una muy alta sensibilidad espiritual que se va perdiendo con la adultez. Yo siempre digo, hagan este experimento a niños que ya empiecen a hablar, sin ser directos, jugando. Pregúntenles, oye, ¿cómo eras antes que nacieras? Y ellos te van a empezar a decir cosas. Todos dicen más o menos lo mismo. Que estaba entre nubes, que había mucha luz, y entonces que papá Dios me tomó y me puso, vas a estar aquí. Y les preguntan y así pasa. O los niños que de pronto, bebés que de pronto están acostados en una cuna y luego se ponen como a hablar y hay una imagen religiosa ahí y están hablando, ¿sí? Y ellos hablan, y ellos sí tienen un contacto muy cercano y directo con este mundo que nosotros con la edad y con la vejez y con todo vamos perdiendo, con el ruido que tenemos. Ellos son capaces de, es que mi abuelito vino y me dijo que no estés triste en el funeral del abuelito y la mamá, ¿qué le estás diciendo? Sí, claro, ellos son muy sensibles a esas cosas, muy sensibles. Eso sí existe. Y esos son especialmente protegidos a menos que los papás luego hagan destrozos ahí con el bebé. Oye, normalmente... y ya para en otro capítulo que ya tenemos, bueno, la tenemos a Rafael aquí. De la reencarnación. ¿Existe, no existe? Yo sé que la iglesia... No existe la reencarnación, ok. Pero como teólogo, como todo, o sea... ¿Qué pasa, verdad? Pero será en otro capítulo. Será en otro capítulo, pero puedo dar una respuesta muy rápida. Según la entrevista que se les hace a los demonios, pues porque luego han sacado información de ahí, no existe. No es reencarnar y se respeta. Digo, nunca nadie vamos a saber si es verdad o no, porque nunca nadie hemos reencarnado. Yo fui fulanito. Hay una trampa que hay en términos de las regresiones psicológicas, que tampoco es aceptado por la psicología, que recuerdan que fueron no sé qué y te dan datos. No, hay una especie de memoria celular que puede detonar ese tipo de cosas, pero teológicamente hablando no existe la reencarnación. Ok, no somos almas recicladas. No. O sea, que si en esta vida no nos tocó. Claro, esta es la que tenemos. Diría un teólogo famoso, y yo no creo y no quiero creer en la reencarnación, porque decía, ya con esta vida, otra vez, no, ya. Ay, Rafael, pues mira, como siempre, muy enriquecedora tus pláticas, todos tus conocimientos que nos transmites y que eres muy bueno en darlo, porque mucha gente tiene muchísima información, son muy expertos en algún tema y no lo pueden transmitir. Y tú, bueno, de veras no sé si soy bueno, no, pero... sí eres, te lo decimos, o sea, sí eres.
la plática contigo, o sea, fluye tan a gusto. sí, que aquí nos podemos estar en episodios de 4 horas, yo creo. Y... De hecho, podemos grabar el después de cámara, porque bueno, la charla de la vez pasada creo que estuvo mejor que el episodio. Sí. Sí, parece que sí. Y para concluir, ¿qué les dirías a nuestros copalovers? ¿Cuál sería el mensaje, por ejemplo, para concluir este tema? Siempre Dios es más grande que el demonio y no hay que tenerle miedo al demonio y no hay que hacerle fama tampoco, tanto. Al final, voy a decir algo difícil, es nuestra decisión. Ya los posesos es otra historia, pero al final es nuestra decisión. El libre albedrío es que tú decides si lo haces el mal o haces el bien. El demonio te va a hostigar, pero no es tan fuerte como puede ser fuerte Dios y tu decisión de hacer las cosas. Sí, Pues sí, así sí. como esperemos en Dios que en la muerte vayamos a la luz, también en la vida hay que ir hacia la luz. Así es, porque es muy mal negocio no estar en la luz. Sí. Y sabes que ahí también ser un poquito de luz para muchas personas, Claro. ¿no? Dejémonos de envidias, de resentimientos, de tantas emociones que nos atan a ser infelices, ¿no? A transitar por esta vida con ese costalito tan pesado, Ay, ¿no? sí. De hecho, una de las razones de más impacto de las tentaciones demoníacas es el resentimiento. Si una persona mantiene resentimiento mucho tiempo, se le va Baja bajando su la- vibración, ¿no? pues lo que se llame vibración o fuerza o capacidad de estar cerca de Dios. Esa es una cosa que es bien sabida. El demonio entra en la desesperación, en la ira, en el resentimiento, el rencor. Y yo creo que sí hay almas muy negras, por eso, por el resentimiento, por el rencor. Y muy enfermas. ¿Sí? Sí, muy sí, enfermas. sí. Que no soy feliz yo, pues tampoco Tampoco que los sea, demás. ¿no? Y ahora sí que va para todos, Aunque no ¿verdad? lo hagan Aunque no consciente. lo hagan, ajá, Así aunque es. no Sí. lo hagan consciente. No, y hay veces que hasta consciente lo peor del ¿Qué es lo caso. peor? Sí, que es lo Sí. peor. Yo les iba a recomendar a la gente este libro. Es un libro muy bueno porque tiene preguntas y respuestas. Está en línea en la página del padre José Antonio Fortera, se llama Suma Demoníaca. Y aunque la portada está feita, Bastante. en internet está bonita, pero aquí viene preguntas, ¿qué es algo que no sé qué? ¿El demonio hace esto? No. ¿El demonio esto es importante la confesión? ¿Qué es más importante, el confesión o el exorcismo? No. O sea, es un hecho como los libros medievales, que era pregunta-respuesta. Yo sí recomiendo mucho este libro, está en línea, Vamos el padre poniéndolo así Fortea, para que lo puedan. que en la ¿verdad? edición que está en línea no aparece así. Ah, ok. Qué bueno. Sí. Qué bueno, porque Pues sí es lo- impactante. Lo Sí, vamos muy a impactante. poner por ahí en los Suma demoníaca. Suma demoníaca. Daemoniaca, pues, pero ese es un tratado de demonología y manual de exorcistas que es para todo el mundo. Ahora sí que esperemos en Dios nunca necesitarlo como para consulta, Sí. pero Pero sería bueno leerlo Para para, información. porque es un libro muy serio. No es video de YouTube Sí, por eso, sí. no, es un libro muy serio y muy práctico para la gente. Responde y pregunta, responde Sí, y pregunta. porque ahorita que comentas eso, de verdad, tú te pones a buscar y hay 1000 videos que tú dices, bueno, algunos se ven con sacerdotes y así serios y otros tantos dices, no, bueno. Sí, y hay Pero, mucha información sí, se y lo es sacaron muy, de la muy, se manga. pierde uno mucho. así es Sí. que vayamos a la luz siempre, por favor, Sí. seamos luz para todo mundo y ahora sí que más claro ni el Ni el agua. agua. Nuestras decisiones, consecuencias. No nos podemos hacer para ningún lado. Así es. Así ¿verdad? sí somos libres de tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Así es que decidan compartir nuestros episodios, por Sí. favor. Sí, apóyennos, por favor, para todos llegar a ver la luz. No ahorita, ¿verdad? Esperemos tardarnos un poco. Sí. Saludos. Gracias. Gracias, Rafael. Y Gracias a ustedes. Papalovers. No, Gracias, hombre, Rafael. qué Qué bárbaro. interesante, qué cosa es que puede uno estar hable y hable, ¿no? De Sí. ese tema.